Bueno, esta segunda parte de la charla de antimicrobianos vamos a ver los antibióticos que que actúan, perdón, a nivel de la síntesis de proteínas. Entonces, en el video pasado vimos todos los que actúan a nivel de pared y aquí ya vamos cambiando de sitio o molécula blanco. En este caso sería actúa a nivel de ribosoma. Tenemos dos subunidades, la 50S y la 30S. Vamos a iniciar por los que actúan a nivel de la 30S. Uno de los que tenemos acá son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, a pesar de que actúan en la síntesis de proteínas, son bactericidas. Y tenemos un detalle con estos antibióticos y es que tienen un estrecho margen terapéutico. Y eso es como parecido a lo que habíamos visto con la vancomicina. Y es ese rango en donde mata a la bacteria, pero puede causar daño también al paciente. Tienen un problema que es su distribución pobre en tejidos, entonces eso hace que a veces, dependiendo de la infección, en realidad no logren llegar a la concentración óptima para matar a la bacteria. Y fue por esta razón que el CLSI en 2023 realizó una modificación. Por un lado, recomendó la terapia combinada para infecciones diferentes a ictus. Entonces, si tenemos alguna infección que no sea infección del tracto urinario, debería considerarse no darlos solos. Los aminoglucósidos vamos a tenerlos que van a ser la gentamicina, la amicacina y la toramicina. Entonces, si se van a emplear para una infección diferente a ITU, habría que combinarlo con alguna otra molécula. Y además se eliminó la gentamicina para Pseudomonas aeruginosa y se mantuvo esto hablando de los rangos de referencia. Ahora podríamos hacer la MIC y nos va a dar un número, pero si no tenemos rangos de referencia para poder clasificarlas, no hacemos nada. Entonces, en el 2023 ya no existen los rangos de referencia para gentamicina, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, y amicacina solo quedó para infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, si es una pseudo, solo podríamos dar la amicacina, el reporte, si está causando infección del tracto urinario. Es un antibiótico que sirve bastante bien para gram negativos. Este es como el espectro que tiene. Además, es importante recordar que no se distribuye muy bien en el tracto gastrointestinal, por lo que no se utiliza en infecciones de salmonela y shigella. Puede ser que yo haga el bite, me salgan sensibles, pero como no llega al sitio donde va a estar la bacteria, no se va a reportar como sensible, sino que se reporta como resistente, tal vez únicamente como para información del médico y que no lo vaya a usar. Luego, es importante mencionar que estos antimicrobianos en terapia, en monoterapia, no tienen tan buena acción contra los gram positivos porque no logran ingresar a través de la pared de peptidoglicán, ¿verdad? Recordarán que los gram positivos tienen una pared de peptidoglicán más gruesa y no logran ingresar. Entonces, se ha visto que se puede combinar, entonces, usarlos en terapia combinada con algún antibiótico que destruye la pared celular, ¿verdad? Entonces, si el problema es esa pared, esa barrera que hace que el antibiótico no pueda ingresar a la célula, si yo tengo un antibiótico de los que vimos anteriormente que desestabilizan esa pared de peptidoglicán, puede ser que ya el antibiótico se ingrese. Entonces, se recomienda en sinergia con betalactámicos y glicopéptidos. Esto para enterococos, estafilococos y estreptococos. De hecho, una de las terapias, más que todo en enterococos, cuando son infecciones sistémicas, es combinar un aminoglicósido, como la vancomicina, o un betalactámico con, perdón, un glicopéptido, como la vancomicina, o un betalactámico con un aminoglicósido, y esa es la terapia para infecciones complicadas en donde tengamos al enterococos. Vamos a ver por aquí otro detalle también de los aminoglicósidos y es que, bueno, vamos a tener em, esto representa a una pared celular de una gram negativa, donde vamos a tener una membrana externa, un espacio periplásmico en donde hay peptidoglicán, pero es delgadito, y una membrana interna. Entonces recordarán, ¿verdad? Que para que pueda hacer su efecto, porque tiene que llegar hasta el citosol, el, eh, el antibiótico tiene que ingresar primero de la parte externa de la bacteria al espacio periplásmico.
Y este paso lo realiza por medio de aprovechando más bien la fuerza protomotriz, que es un proceso que ocurre durante la respiración aerobia. ¿Ok? Entonces es sumamente importante que sepa que para que pueda ingresar, necesitamos que la bacteria haga respiración aerobia. ¿Qué pasa con los anaerobios? Pues entonces, como no están realizando este tipo de respiración y no se genera esta fuerza protomotriz, no va a funcionar para anaerobios. Entonces, los aminoglicosidos es un antibiótico que no funciona para anaerobios debido a eso. Y una vez que ya ingresa por difusión pasiva, es donde llega al citosol, ¿verdad? Al citoplasma y hace su efecto a nivel de ribosoma. Importante, ¿verdad? Que aquí como gram negativos tienen el peptidoglicano es, es pequeñito, entra súper bien, pero en los gram positivos, debido a que el peptidoglicano es grueso, tampoco sirve. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta imagen? Primero, no es útil de anaerobios, porque ocupamos que la bacteria haga respiración aerobia para que pueda ingresar. Y segundo, no sirve en monoterapia para gram positivos. Como lo dice acá, si se combina con otros antibióticos, entonces ahí sí va a ser efectivo. ¿Qué es lo que hace a la larga? ¿Verdad? Afecta la síntesis de proteínas y ya vamos a tener proteínas dañadas que pueden ir a la pared celular, a la membrana celular y todo eso al final termina matando la bacteria. Ok, por otro lado tenemos también las tetraciclinas. En las tetraciclinas, voy un momentito. Ok, el otro antimicrobiano que vamos a ver son las tetraciclinas. Tenemos de dos tipos, la que en el grupo donde está tetraciclina, doxiciclina y minociclina. Estas son más que todo para cocos, ¿verdad? Tipo Staph, tipo Strepto. No sirve para bacilos gram negativos, tampoco sirve contra enterococos. Se utiliza en infecciones por rickettsias, borrelia, ¿verdad? Incluso doxy se puede utilizar para clamidia también. Usualmente este tipo de antibióticos se concentran muy bien a nivel intracelular, por eso es tratamiento ideal para rickettsias, ¿verdad? Recordar que rickettsias es una bacteria intracelular y necesitamos que el antibiótico logre entrar ahí, ¿verdad? Entonces, si se sospecha de una rickettsiosis y se le da la doxiciclina, en realidad el paciente mejora, pero si se atrasa mucho la terapia,
y no se piensa en una riqueza, el paciente puede fallecer, ¿verdad? Pero es por esta característica de que se concentra bastante bien a nivel intracelular y también en caso de infecciones crónicas o cuando se sospecha biopelículas, ¿verdad? Incluso para el staff, también es una molécula que se puede utilizar la doxiciclina. Está contraindicada en mujeres embarazadas y niños menores de 8 años. Con respecto a las tetraciclinas, el Vytec tiene tetraciclina, no tiene doxi, pero a veces ese resultado se puede extrapolar, por así decirlo, a la doxiciclina. Y tenemos las digiciclinas, que esta sí es contra gram negativo, son de mayor espectro, pero se han tratado de usar principalmente para microorganismos resistentes a carbapenem. Ok, en la otra subunidad de la 50S tenemos el cloranfenicol. Es un antibiótico bacteriostático, casi no se utiliza. Son antibióticos que en realidad se han dejado de usar por su alta toxicidad, causa anemia plástica irreversible. Se utiliza en infecciones neuromeningias, fiebre tifoidea o en riquecias, pero como segunda línea, no como primera opción. Según lo que escuché aquí en el país, prácticamente no lo usan, pero se los dejo por ahí para que sepan que existe. Y luego tenemos otro grupo que son los macrólidos, lincosamidas y streptograminas. Vamos a iniciar por los macrólidos. Ya lo habíamos mencionado al inicio, que son antibióticos que se utilizan para infecciones respiratorias. Y una de sus características es que se concentra bastante bien en macrófagos alveolares. Entonces tenemos hemófilos influenza, catarrales, neumonía y piógenes, en donde puede funcionar, ¿verdad? Ahí recordamos, ¿verdad? Que está la eritromicina, que es la que se prueba en el Vytec, pero la que usualmente se utiliza es la acitromicina o la claritromicina también. La claritromicina sirve para el Helicobacter pylori, para clamidias también y micobacterias atípicas. El macrólido es uno de los medicamentos estrellas de las micobacterias atípicas. Bueno, algo que no les dije es que no sirve para gram negativos. Sin embargo, existe un uso que es para la diarrea del viajero o la O157H7, que es la coli productora de la toxina chiga, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es un fármaco de gram positivo, se ha visto que la citromicina puede funcionar en infecciones diarreicas, ¿verdad? Principalmente porque se concentra muy bien a nivel gastrointestinal, entonces sí es efectivo. Y una de las situaciones que tiene es que actúa sobre el ribosoma, sobre el ribosoma, que a la larga lo que afecta es la síntesis de proteínas. Y la toxina chiga es una proteína, ¿verdad? Algo importante también aquí, en este contexto, en este aspecto de la coli productora de la toxina chiga, es que se ha visto que cuando están la O157H7 está involucrada en el cuadro clínico del paciente. Si yo le doy antibiótico al paciente, lo que va a ocasionar es que se produzca cada vez más toxina y causa el síndrome urémico hemolítico, para lo recordarán de las clases. Sin embargo, si yo uso un antibiótico que está dirigido contra la síntesis de proteínas y que evite la síntesis de proteínas, la toxina disminuye su producción y entonces así se logra resolver la infección. Entonces, más que todo, por ahí anda la razón por la que este antibiótico sí se puede utilizar en las infecciones de la O157H7. Se ha utilizado también para otras infecciones gastrointestinales, incluso producidas por Salmonella, Shigella. Tenemos luego las lincosamidas. Ahí tenemos la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico que sirve contra el aureus, contra el Staph aureus y estreptos, pero hay que probarlo porque sí existe bastante resistencia en clindamicina. Se utiliza también para infecciones por anaerobios, la clinda. Por ejemplo, cuando hay vaginosis se puede utilizar clindamicina y tiene un problema, ¿verdad? Igual como ocurría con las cefalosporinas de tercera, pueden causar la colitis pseudomembranosa. Y por último tenemos las streptograminas, que es la quinupristina y dalfopristina. Ambos juntos son bactericidas y pueden tener efectos incluso contra el aureus vancomicina resistente, enterococos también, y el MRSA. Perdón, contra el enterococos vancomicina resistente y el MRSA. Algo importante acá es la resistencia, ¿verdad? Hemos visto algunos aspectos de resistencia también a lo largo de la charla.
y existe una resistencia ocasionada por una modificación en el riosoma, que es la molécula blanca, que me va a ocasionar resistencia a todos estos antibióticos, los macrólidos, glucosaminas y streptogramina. Entonces existen de dos tipos, la constitutiva, es que siempre se va a estar expresando, y la inducible. Ok, entonces, la constitutiva, yo monto la PCA, ¿verdad? Y me va a salir resistente tanto a clinda y eritro, que son las dos moléculas que prueba el BITEC. Pero la inducible puede ser que me salga sensible a clindamicina y resistente a eritromicina. Y tengo que ver si es este tipo de resistencia. ¿Cómo se hace esto? Ok, entonces vamos a tener un disco. Yo puse la bacteria, puse el disco de clinda y ven que me está dando sensible. Pero cuando puse el disco de eritro me está dando resistente. Entonces es ahí donde yo debo de ver si no existe una resistencia inducible a clinda. ¿Qué hago? Digamos que yo en primera instancia los puse por aparte. Ahora los voy a poner juntos. Y si ustedes ven, en este caso, el hecho de que difunda eritromicina me está haciendo un acortamiento del halo. Y esto es porque la eritromicina lo que está haciendo es como activando este gen para que también se genere la resistencia a clinda. En realidad, esta bacteria va a ser resistente a clindamicina y eritromicina. Y la prueba lo que hace es buscar esa resistencia inducible, que tal vez la eritromicina la hace ser más sensible de detectar que con la clinda por sí sola. Actúa como un activador de los genes. Ok, voy un momentito. Ok, entonces, eh, en términos generales, lo que se hace es ver la resistencia a clinda. Si está resistente y eritro también, posiblemente es una modificación de la diana del ribosoma que se está expresando de manera constitutiva, o sea, siempre lo expresa. Si clinda está sensible y eritro resistente, tengo que confirmar que realmente clinda esté sensible. Y lo hago por medio de esta prueba, la detección inducible a clinda. La resistencia inducible a clinda, perdón. ¿Ok? Que es entonces poner clindamicina a la par de eritro y si hay este achatamiento, es resistente a clinda y yo tengo que cambiar el resultado a resistente. No se puede dejar sensible porque va a haber fallo terapéutico. ¿Cómo se ve en el BITEC? El BITEC ya hace esto y entonces lo vemos de esta forma. Nosotros tenemos que clindamicina dio 0,25. Si yo me voy al CLSI, esto sería sensible. Vean acá, el cambio de sensible a resistente. Entonces, inicialmente un 0,25 está sensible, pero la eritromicina está resistente. Entonces, cuando yo voy, antes de validar esto, tengo que hacer esta prueba de resistencia inducible a clinda. Ven que me está dando positiva. Entonces, nos imaginamos
que si se hubiese hecho con disco, hubiese quedado esa zona como haciendo una D, por eso se llama también test D, haciendo una D y si hay un achatamiento de ese halo de inhibición. Por lo tanto, la resistencia inducible está positiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cambiar el resultado. Ven que aquí, a pesar de que el valor de referencia cae dentro de sensible, el byte lo está poniendo como resistente. Estas alarmas se pueden programar para que los bytes lo hagan. Y usualmente en el país ya está así, ¿verdad? Si me sale resistencia inducible a clinda, cambio el resultado de la clinda y ambos van resistentes. Porque al final puede haber fallo terapéutico si se utiliza clinda. ¿Ok? La ventaja, el Bytec lo hace, nada más para que ustedes sepan por qué hace ese cambio y de dónde viene. Ok, vamos entonces a devolvernos, a continuar acá. Tenemos, por último, el Inesolid, que es otra molécula que actúa a nivel de la subunidad 50S. Sirve contra Enterococcus vancomicina resistente, contra el Aureus meticilino resistente. La ventaja del Inesolid es su buena biodisponibilidad oral. El Inesolid es como la competencia de la vancomicina, sirve igual para el MRSA y tiene beneficios, ¿verdad? En cuanto a que no es tan tóxico como la vanco, no causa daño renal, sí causa trombocitopenia, pero en realidad los efectos son menores que la vancomicina y si el paciente no está tan grave, se puede ir para su casa porque se puede dar vía oral. Tiene buena biodisponibilidad oral. Sirve para cocos, ¿verdad? Y el problema también es que es caro. Es un antibiótico que sí tiene un costo más elevado que la vancomicina, por ejemplo. Entonces hay que considerar, ¿verdad?, cuál se usa dependiendo de las características, pero el Linezolid eh, ha funcionado bastante bien contra el MRSA. Luego vamos a cambiar de sitio de acción. En este caso sería la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, en donde tenemos a las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas es un antibiótico con una muy buena biodisponibilidad oral, entonces se da oral, ¿verdad? En forma de una cápsula o una pastillita. Tiene muy buena distribución a tejidos, ¿verdad? Y eso lo hacía un super antibiótico. Sin embargo, también se ha ido adquiriendo resistencia y tiene muchos efectos secundarios. Efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, a nivel musculoesquelético, también en cuanto al metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Y, y bueno, además aumenta la resistencia. No solo el hecho de yo utilizar un antibiótico genera una presión selectiva y causa resistencia a a este mismo antibiótico, sino que también a otros. Cuando tenemos bacterias resistentes, muchas veces esas bacterias lo que hacen son, lo que hace es, lo que hace es que colecciona genes dentro de plásmidos. Entonces, muchas veces estos plásmidos no solo tienen resistencia para beta-lactamasa espectro extendido, sino que en ese mismo plásmido va a haber resistencia a las quinolonas o el aureus, por ejemplo. El aureus no solo tiene resistencia a meticilina, sino también a fluoroquinolonas. Entonces, el hecho de yo utilizar fluoroquinolonas, voy a ir seleccionando resistencia a otro tipo de fármacos que posiblemente viajen en los mismos plásmidos en donde se va trasladando esta resistencia de una bacteria a otra. Tenemos tres, la Cipro y la Levo. Cipro es más que todo para gram negativa, Levo tiene un poco mejor espectro para gram positivas. También sirve para microplasma, para clamidia, para legionela, para hemófilos. Está contraindicado en mujeres embarazadas y en niños hay que ver riesgo-beneficio, ¿verdad? Principalmente por eso que les comentaba de las a nivel musculoesquelético que podría causar afectación en niños. Y debido a todos estos efectos secundarios y a la resistencia, el CLCI en el 2016 sacó una nota, ¿verdad? Una alerta en donde se le decía a los médicos que se limite el uso de las fluoroquinolonas en caso de infecciones de senos paranasales, en bronquitis e infecciones urinarias no complicadas. Si uno a veces, una mujer que no tiene infecciones complicadas va a un servicio de emergencias y casi siempre privado, muchas veces le mandan una quinolona porque son 3 días y ya resuelve. Sin embargo, es un antibiótico muy fuerte para una infección que podría ser tratada
con antibióticos de menor espectro, como nitro o fosfo. ¿Okay? Entonces, en la medida de lo posible, que los médicos deberían de limitar su uso en este tipo de infecciones. Tenemos la moxifloxacina, que funciona también contra cocos gram positivos. De hecho, se dice que funciona mejor que la leo. Y el mecanismo de acción, que no se los había comentado, pero entonces el mecanismo de acción es, actúa en la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Otra de las cosas también es que estos antibióticos en concentraciones subinhibitorias, como actúan a nivel de la síntesis de ADN, también podrían ocasionar mutaciones. Y esas mutaciones, ¿verdad?, podrían también repercutir a nivel de genes de resistencia perfectamente. Luego tenemos a la nitro. La nitro también actúa a nivel de ácidos nucleicos, no se sabe exactamente cómo, pero rompe el ADN bacteriano. La nitrofurantoína, ya mencionamos al inicio, que es un antibiótico que solo se utiliza para hitos no complicadas. Se concentra bastante bien a nivel de vejiga y entonces es su único uso. Tiene actividad contra coli, contra saprofíticos, que recordarán que la fomicina no tiene acción contra saprofíticos, citrobacter, Klebsiella, proteus y enterococos, incluso funciona nitrofurantoína. Se hace en el BITEC, resultados 100% confiables, tanto sensibles como resistentes. Luego las rifamicinas, ¿dónde está la rifampicina? Aquí, bueno, estamos en la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos. La rifampicina se utiliza más que todo y es el medicamento estrella para la TB, para tuberculosis, para micobacterias. Es un antibiótico que hay que tratar de dejarlo para este contexto. Ojalá que no se utilice para nada más que para la tuberculosis, porque sí hay cierto problema de resistencia en tuberculosis, y más que el tratamiento de tuberculosis son tratamientos muy largos. Entonces, es una molécula que debería de dejarse para este tipo de infecciones. Hay un uso que es para Staph aureus cuando está en biopelículas asociados tal vez como a prótesis, ¿verdad? Porque ella penetra bastante bien biopelículas y tiene una biodisponibilidad del 90%, entonces se puede dar oral. Nitroimidazoles es un antibiótico para anaerobios y es para anaerobios porque esta reacción de piruvato acetil-CoA ocurre solo en anaerobios. Entonces, durante esta reacción que vemos aquí, se va a liberar un protón y este protón es el que activa al profármaco para que pueda actuar y ser efectivo. Entonces, necesitamos de una respiración anaerobia para que el metronidazol se active y cause entonces especies reactivas de oxígeno, que lo que hace es dañar el ADN bacteriano. Entonces, nitroimidazoles, está el metronidazol y es anaerobio. Tenemos el trimetoprim sulfa, que es de los que inhiben las vías metabólicas bacterianas. El trimetoprim sulfa es un antibiótico que en realidad es bastante bueno porque penetra muy bien a tejidos, tiene una excelente biodisponibilidad oral, entonces se puede dar oral. Sin embargo, el uso excesivo, ¿verdad? Antes era la terapia empírica para infecciones de orina, ha hecho que cada vez haya bacterias más resistentes. Sirve para cocos como el Staph aureus, incluso el meticilino resistente y para bacillus gram negativos, pero se dice que lo ideal es antes de usarlo probarlo porque sí existe mucha resistencia y más que todo en bacillus gram negativos. Se puede utilizar también en hemófilos, influenza, Stenotrophomonas maltophilia es uno de los antibióticos que se puede utilizar. Stenotrophomonas es una bacteria bastante resistente, tiene incluso carbapenemasas, entonces, y cefalosporinasas. Entonces, la terapia es o trimetoprim sulfa o levofloxacina. Se recomienda también que sea combinada. Creo que fue una de las indicaciones del CLCI el año pasado, que nunca se utilice, o de bueno, pero es una de las recomendaciones más recientes, que no se utilice solo, sino que se combine con levo y trimetoprim sulfa. Y sirve también para la histeria. Pseudomonas, enterococos y anaerobios son intrínsecamente resistentes, entonces no se debe utilizar. Y bueno, para infecciones de orina, la tasa de resistencia anda más del 20%, entonces es un antibiótico que no debería utilizarse ya como terapia empírica en infecciones de orina. En Costa Rica, el aureus en realidad no anda tan resistente a trimetoprim y es uno de los medicamentos que funciona también cuando es MRSA. Funciona bastante bien y la resistencia no está tan alta.
Luego tenemos las polimixinas. Las polimixinas lo que hacen, bueno, vamos a tener una molécula anfipática que va a interaccionar con los lípidos de la pared celular, de la membrana celular, de manera que la va a desestabilizar. Ven cómo la membrana bacteriana se desestabiliza y llega a causar muerte de la bacteria. Es un antibiótico que presenta alta toxicidad, tiene poca penetración a tejidos, sin embargo, se ha tenido que utilizar en infecciones por bacilos gram negativos. Está la polimixina B y la colistina, dependiendo del país en donde nos encontremos, pueden utilizar una u otra. Nada más como para dejarles aquí el dato, tiene un problema y es que esta molécula se une también al plástico que se utiliza eh, para hacer las pruebas. Entonces hay que tener eso presente, tanto si se realiza en método automatizado o manual. El automatizado ya se sacó, antes estaba en la tarjeta, pero se sacó por eso, por ese inconveniente, ¿verdad? Eh, Había muchos resultados incongruentes o incorrectos más bien, porque daban falsos sensibles, ¿verdad? Entonces lo resistente, estábamos seguros que es resistente, pero lo sensible había que confirmarlo y usualmente pues lo sensible era lo que daba más. Entonces al final era un campo que se estaba desperdiciando, entonces al final quitaron la colistina, que era el indicador que tenía, y nada más tenerlo presente cuando se realiza la prueba, incluso la prueba cuando se usan las pruebas manuales, ¿verdad? O en kit que tenga plástico como base del pocillo que se va a utilizar. Tenemos la aptomicina también lo que hace es romper la membrana celular, interaccionando con los lípidos, haciendo que los iones salgan, y esta molécula sirve para MRSA, más que todo es una molécula para cocos, ha funcionado bastante bien incluso para infecciones en bacteremias cuando tenemos MRSA. Es detalles que provocan rhabdomiólisis y daño renal. En Costa Rica no la tenemos. El Vitex tiene un problema y es que lo intermedio y lo resistente en realidad hay que confirmarlo. Pero bueno, como no se tiene todavía el antibiótico, no es como que tengamos que enviarlo en ciencia. Pero eso posiblemente, si ya el antibiótico en algún momento ingresa, va a ser un problema y que hay que resolverlo. Una indicación, o más bien no indicación, es en neumonía, porque el factor surfactante lo inactiva, entonces no sirve para neumonías en donde estén cocos involucrados. Y por último tenemos estos dos, que es el ácido fusídico y la mupirocina. Son tópicos, ambos actúan a nivel de la síntesis de proteínas. El ácido fusídico es como una cremita, ¿verdad? Que se unta, se pone en la piel, sirve para infecciones no complicadas, que foliculitis, que tal vez como en niños una picadura de algún mosquito que se infectó, ¿verdad? No siempre hay que hacer cultivo, no siempre tenemos que utilizar un antibiótico oral, puede funcionar perfectamente este tipo de antibiótico, la mupirocina igual, pero otro uso también es el en el spray para descolonizar pacientes que están positivos por MRSA. Cuando se dice que cuando un paciente está colonizado por audios incluso, tiene mayor riesgo de adquirir una infección si tiene un procedimiento quirúrgico. Entonces, se ha comenzado a recomendar el tamizaje nasal para pacientes que van a cirugía. Y si el paciente está positivo, entonces se puede descolonizar por medio de mupirocina que se pone en las fosas nasales, en el canal auditivo, eh, y funciona bastante bien para eso, para descolonizar. ¿Okay? Esto es con respecto a la clase y nada más quería que viéramos un momentito las tarjetas. Quiero que quede aquí en la presentación también. Entonces, ahora sí, vamos a entender esta tarjeta de gram negativos. En gram negativos, usualmente aquí en Costa Rica se utilizan 3 tarjetas. 401, que la van a cambiar. Es una tarjeta que se utiliza para orinas y copros principalmente. Van a tener algunos cambios, pero la idea sigue siendo igual. Entonces, por el momento la voy a explicar con la 401. La 402, que ya van a ser para infecciones diferentes a orinas y a copros y para pseudomonas aeruginosa. Y la 403, que es más que todo para bacterias resistentes. Ok, entonces vamos a iniciar con la 401, que es esta que ustedes ven aquí. ¿Qué tiene esta tarjeta?
Entonces, iniciando de aquí hacia allá, va como por espectros, por así decirlo. Entonces, vamos a tener esta beta-lactamasa espectro extendido, que era esta que les comentaba, que detecta un mecanismo de resistencia. Vamos a poner un toquecito la presentación para ubicarnos. Entonces recordarán que cuando fuimos a ver las cefalosporinas, teníamos esta beta-lactamasa espectro extendido por aquí. Ajá. En donde decíamos que iba a tener resistencia a cefalosporinas de primera, de segunda, tercera y de cuarta. Pues ese es el indicador que tiene el BITEC. Esta que está por acá, ¿ok? Luego de eso sigue Ampicillobacter. Recordarán también que les dije que las penicilinas, las aminopenicilinas, casi no tiene efecto contra gram negativos, pero no porque no tiene efecto, sino por la resistencia, porque beta-lactamasa es que se come el antibiótico, pero si se combina con un inhibidor, recupera como eh, esa utilidad en gram negativos. Entonces, ven que es la tarjeta de gram negativos y aquí tenemos Ampicillobacter, que es ese, penicilina con un inhibidor. Luego tenemos cefalotina y cefazolina. Cefalotina y cefazolina son de primera generación y era esta que tenemos por acá, de primera generación, esta de aquí, que recordarán que se puede utilizar, vea que a pesar de que el espectro era para cocos gram positivos, se puede utilizar para aislamientos de Escherichia coli en orina. El indicador es cefazolina, pero si está sensible, el médico podría utilizar cefalexina, que es la misma molécula, pero oral, digámoslo así, con mayor biodisponibilidad, mientras que la cefazolina tiene menos biodisponibilidad y por eso hay que poner intravenosa. Entonces, su hermanita, cefalexina, sí se puede dar oral. Y esta es la que estamos probando aquí. Cefalotina también es de primera, sin embargo, eh, casi no se utiliza. En realidad, es una cefalosporina de primera que la vía media es muy corta, entonces hay que estarla dando como muy repetido y esto ya hace que no sea tan eficiente. Luego pasamos a las de tercera, ceftazidin, ceftriaxona, que son estas de aquí, que tenemos por esta otra diapositiva. Ceftazidin, ceftriaxona, recordarán entonces que ceftriaxona es para gram negativos como coli, Klebsiella, no sirve para pseudomonas y ceftazidin es un antibiótico que debería de dejarse para pseudomonas. ¿Ok? Entonces aquí están las dos. CFPIME es la de cuarta generación, en la misma diapositiva estaba arribita. CFPIME era la que tenía un amplio espectro, ¿ok? Y luego vienen los carbapenem, ertapenem y meropenem, ¿ok? Entonces, después de que ya vimos esta de acá, vamos a pasarnos a ertapenem y meropenem. ¿Por qué no están las cefalosporinas con inhibidor aquí? Porque eso es para microorganismos resistentes. Estamos viendo la tarjeta de orinas, ¿ok? La que se utiliza en orinas y en copros. Y aquí están los carbapenems. Estos carbapenems son los que tenemos por acá. En este caso, esta tarjeta tiene el ERTA y el mero, nada más. Luego tenemos amicacina y gentamicina, que eran los antibióticos que actúan sobre el riosoma de este otro tipo de antibióticos, amicacina, de estos aminoglicosidos, y que recordarán que decía que se utiliza en terapia combinada para infecciones diferentes a ITU. ¿Cómo son a ITU? Esta es la tarjeta de ITU, ¿verdad? De infecciones de orina. Entonces, pues aquí los tenemos los dos. En este caso, la bacteria es sensible a todo. Luego Cipro, que era ese antibiótico que yo les mencionaba, que era como el antibiótico estrella porque tiene muy buena biodisponibilidad oral, distribuye muy bien a tejidos, este de aquí. Sin embargo, se ha usado de manera incorrecta y hay mucha resistencia. Esta coli sigue sensible. Norfloxacina es de esta misma familia, similar a ciprofloxacina. Luego tenemos la fosfolanitro, que eran los dos antibióticos que funcionan muy bien para infecciones no complicadas del tracto urinario. Ven que si nos vamos a la diapositiva, casi que es la misma. También se ve muy parecido. Esta es la fosfo va por aquí, y la nitrofurantoína por aquí. Entonces, ven que lo hice así a propósito para que sepan que es
antibióticos para infecciones de orina no complicada, y trimetoprene-sulfa, que era este que vimos por acá, ¿verdad? Que se utiliza y se puede utilizar y funciona muy bien tanto para pielonefritis como para cistitis. Para pielonefritis hay que considerar ciertos aspectos, ¿verdad? Más que todo para ver si se da 7 días o 14 días, pero y la dosis también en la que se administra en caso de que fuese pielonefritis, pero son antibióticos para infecciones de orina. ¿Ok? Entonces ya tenemos toda la tarjeta. Los de infecciones de orina, que van a ser estos de aquí, fosfonitro y trimetoprene-sulfa, son como los ideales para hitos. Tenemos cipro, tenemos los aminoglicósidos y tenemos todos los betalactámicos de aquí hacia arriba, empezando por, o más bien, estamos viendo de atrás hacia adelante, carbapenem, cefalosporinas, todas estas, ampicilina, que es una penicilina con un inhibidor, y beta-lactamasa de espectro extendido. Si esto sale positivo, yo tendría resistente a todo esto de acá. Ok, vamos a pasarnos a la otra tarjeta, que es la 402. ¿Sí? Aquí tenemos la 402, que es una tarjeta que se utiliza para infecciones sistémicas, o más bien para infecciones diferentes a orinas y copros, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, ya aquí no va a aparecer ni la fosfomicina, ni la nitrofurantoína, ni tampoco trimetoprene-sulfa, porque esa estaba en la otra tarjeta, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Ampicillin igual. Tenemos piperacilina tazobactam, que recordarán que es la que sirve contra Pseudomonas aeruginosa, que es esta de aquí. Lo vimos por aquí. Esta, ¿verdad? Que es piperacilina con un inhibidor y que es para Pseudomonas aeruginosa. Esta tarjeta, la 402, es para Pseudomonas aeruginosa, aunque venga de orina. Entonces, todos los elementos de Pseudomonas aeruginosa, aunque sea orina, se montan en la 402. Y tenemos aquí piperacilina tazobactam, ¿verdad? Que es este que encontramos por aquí. Tenemos cefazolina, que ya lo hablamos, es una cefalosporina de primera, ceftazidin de tercera, con buena acción contra Pseudomonas, ceftriaxona y cefepime. Estas se repiten, ¿verdad? ERTA, IMI y MERO. Aquí tenemos imipenem. Anteriormente no lo teníamos. Aquí ya están los 3 carbapenem. Luego volvemos a tener los aminoglicósidos, amica, genta, ciprofloxacina, y aquí incluimos un antibiótico más que es la tigeciclina, que era la que les mencionaba, que estaba por aquí. Ajá, la tigeciclina estaba en las tetraciclinas que actúan a nivel de ribosoma. ¿Okay? Es este tipo que se utiliza más que todo para bacterias resistentes. ¿Okay? Y esa es la tarjeta 402, ¿verdad? Para recordar, esta tarjeta 402, entonces la vamos a utilizar para gram negativos diferentes a orinas y copros. ¿Ok? Como no es de orinas, ya no voy a tener ni nitro, ni fosfo, ni trimetoprene-sulfa. Y luego tenemos la 403, que es esta que pueden ver por aquí. Esta ya es para microorganismos resistentes. Entonces, vamos a tener igual la beta-lactamasa espectro extendido, ampicillin, piperacilina tazobactam, ya las vimos en las otras, ¿verdad? Que se repite. Ceftazidin, que ceftazidin es la que se usa para pseudomonas, y tiene ceftazidin avibactam y ceftalozano tazobactam. Estas son de las cefalosporinas con un inhibidor que vemos por aquí y que se utiliza más que todo para bacterias multiresistentes. Por eso es la tarjeta ideal para bacterias multiresistentes. Cuando ya a mí me sale resistencia a carbapenem, tengo que utilizar esta tarjeta 403 y estamos hablando de este tipo, ceftav y ceftarolina tazobactam. Ok, la 403. Luego tenemos FPIME, bueno, recordarán, cefalosporina de cuarta, Astronam, que es de los monobactam, también la tenemos aquí, Ertaime, que son carbapenems, meropenem, Amica, ciprofloxacina y tigeciclina. Okay, entonces ven que algunos se mantienen, otros se eliminan, y esta sería entonces la tarjeta para
cuando nos sale alguna bacteria resistente a carbapenemas. Usualmente uno va por pasos. Primero monta la 402, digamos, dependiendo de la infección que sea. Si es en un líquido peritoneal, montamos la 402 y si sale resistente a mero o a ERTA, montamos esta. Por ejemplo, si ya tenemos un paciente que sabemos de previo que tiene riesgo de tener una infección por bacterias resistentes, le podemos montar una vez la 403. Nos ha pasado también de orina, que montamos la 401 y resulta que era una pseudomonas multiresistente, un citrobacter, un proteus multiresistente. Entonces tenemos que repetirlo con la 403. Entonces, eso sería de gram negativos. Y vamos a ver rápidamente la de gram positivos, que es la P63. En gram positivos existen dos. P663, que se utiliza para staph y enterococos, y la ST03, que se utiliza para streptococos. Entonces, vamos a hacer una comparación similar a la que hicimos con gram negativos. Pero aquí vamos a tener entonces los antibióticos que se utilizan para cocos gram positivos. Comenzamos con cefoxitina, que era el indicador de resistencia a meticilina, uno de los indicadores por aquí, ¿verdad? Ven que estaba cefoxitina y oxacilina es el otro indicador, y la benzilpenicilina, que es de este tipo, ¿ok? Entonces, esos son los tres primeros que tenemos ahí. La detección de cefoxitina, de benzilpenicilina y de oxacilina. Luego seguimos con otro beta-lactámico que es la ceftarolina, ¿verdad? Que recordarán que es una cefalosporina quinta que sí tiene acción contra MRSA. Esta de aquí, ceftarolina. Luego tenemos cipro y levo, que eran las quinolonas. En este caso, en esta tarjeta se prueban ambas. Son de este tipo. ¿Ok? Luego está la resistencia inducible a clinda, que fue lo que les explicaba, ahora ya lo vimos. Eritromicina y clindamicina. Luego tenemos alinesolid, que es el que es como el, em, el que compite con vancomicina porque ambos sirven para el MRSA, ¿verdad? Es este de aquí que tenemos acá, el inesolid. Ok, recordarán entonces que clinda y eritromicina es un macrólido y clindamicina es una lincosamidas. ¿Ok? Luego linesolid, que por ahí lo vimos. ¿Ok? Daptomicina, que era el que les decía que se utilizaba, actúa a nivel de la membrana y en Costa Rica no hay. Luego la banco, que hablamos mucho de la banco. Las tetraciclinas, que en este caso el antibiótico que posiblemente usen, si tienen que usarlo, es la doxiciclina, pero el que evalúa el BITEC es la tetraciclina. Nitrofurantoína, que también se podría usar en caso de infecciones de orina. Rifampicina, que era el que les mencionaba que es para tuberculosis y que ojalá se deje solo para tuberculosis, y trimetoprim-sulfa, que funciona muy bien para el staph, incluso meticilino resistente. Vamos a volver aquí. Acá está, trimetoprim-sulfa, ¿verdad? Que se utiliza contra el MRSA y en bacilos gram negativos, pero bueno, aquí estamos viendo la tarjeta de cocos. Entonces sería este uso. Y esa sería entonces la tarjeta de cocos que tiene el BITEC. Ahora, vamos a pasar a la ST03, que esta es para estrepto, por eso es ST, estrepto, ¿ok? Y aquí vamos a tener, bueno, acá también teníamos la ampicilina. La ampicilina, recordarán que es una aminopenicilina que no sirve contra staph, por eso no tenemos resultado, pero sí sirve contra el enterococos. Entonces, en enterococos vamos a tener resistencia. Y esto de aquí, gentamicina a nivel alto y streptogramina a nivel alto, también se activa cuando es un enterococos. Y eso es esa combinación, esa sinergia entre un aminoglicósido con un beta-lactámico. Entonces, esa sinergia, eso es lo que me va a comprobar. Si yo puedo utilizar gentamicina combinado con otro antibiótico eh, para poder inhibir la bacteria. Ok, entonces aquí tenemos estas contra estrepto, la benzilpenicilina, que es igual a las que vimos de las penicilinas primeras,
que teníamos es la intramuscular de este tipo. Luego tenemos ampicilina, que es de este tipo de acá. Ve que sí sirve contra el streptococcus, por eso tenemos la ampicilina por ahí. Tenemos cefotaxin, ceftriaxona, que son cefalosporinas de tercera generación. Cefotaxin no la hemos visto hasta ahorita, pero es una de las cefalosporinas de tercera generación que se utiliza. Tenemos gentamicina en esta tarjeta, las quinolonas, en este caso vamos a tener levofloxacina y moxifloxacina. Se dice que la moxi funciona mejor para cocos y está en la cadena, en la de streptos. La moxi, volvemos acá, es de este tipo de fluoroquinolonas. Ven que aquí tenemos, entonces en esta tarjeta tenemos moxi y levo. Luego la resistencia inducible a clinda, que funciona igual a staph, en donde tenemos el macróleo, que es eritromicina, y clindamicina, que es la lincosamida. Tenemos el linezolid, que era el que teníamos también actuando sobre el ribosoma, en la unidad 50S. Este de aquí, linezolid. Tenemos tetraciclina, tigeciclina, cloranfenicol, que era el que les decía que ya casi no se utiliza, este tipo de acá. Nada más, bueno, la tigeciclina, que es esta de aquí, para que la recuerden. Y rifampicina, que es la que se utiliza más que todo para tuberculosis, y trimetoprim-sulfa, nuevamente. Trimetoprim-sulfa la tenemos en estrepto. Recordarán acá, trimetoprim-sulfa. También sirve contra estreptococos. ¿Ok? Y esas serían entonces las tarjetas que utiliza actualmente el BITEC para bacterias. ¿Ok? Entonces, como resumen, 3 para gram negativos, 401, 402 y 403. 401 es de orina. Para todo lo demás, la 402, siempre que tenga unas pseudomonas, en la 402. Y la 403 para bacterias resistentes, cuando ya me sale una resistencia a los carbapenems. Y luego para cocos tengo dos. La P663, que se utiliza para enterococos y para estafilococos, y la ST03, que se utiliza para estreptos. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con estas charlas de antimicrobianos. Espero que puedan escucharla con calma y si tienen alguna duda, de igual manera me pueden escribir para tratar de resolver.